Buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a cada una de las personas que están participando el día de hoy en el programa Parlamento Universitario. Le damos la más cordial bienvenida a los estudiantes de la Universidad de Chiclayo. El día de hoy tenemos el agrado de poder contar con la presencia como expositor del doctor Jorge Rioja Vallejos. El doctor Jorge Rioja Vallejos, quien es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo, doctor en Derecho por la Universidad Alas Peruanas, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Federico Villarreal, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fedatario juramentado con especialización en informática por el Colegio de Abogados de Lima. También el doctor Jorge Rioja cuenta con estudios concluidos de maestría en Realidad Nacional, Defensa y Desarrollo del Centro de Altos Estudios Nacionales. Es licenciado en Comunicación por la Universidad San Martín de Porres. También se desempeña como docente en pre- y posgrado en diferentes universidades privadas y nacionales de todo el Perú. Sin más preámbulos, entonces, dejo en el uso de la palabra al doctor Jorge Rioja Vallejos. Adelante, doctor, bienvenido. Gracias, Carlos. Muy buenos días a todos los participantes. En nombre del Congreso de la República y la Oficina de Participación Ciudadana y del programa Parlamento Universitario, en esta oportunidad se me ha convocado para conversar con ustedes esta mañana y no sin antes expresar mi gratitud por la oportunidad. A los participantes, precisarles que efectivamente el contexto de la academia tiene un solo escenario: la crítica, la reflexión, las conclusiones y, a partir de ello, visionar el futuro. Jóvenes y señoritas, el desafío del Perú empezó hace casi 200 años. Para poder abordar el tema, materia de la invitación, debemos empezar por ubicarnos en el escenario espacio, esto es, en el contexto geográfico de nuestro país. ¿Y eso qué implica? En principio, para que podamos tener instituciones o formas de gobierno como la que nuestro país, por decisión popular, ha asumido, que es la democracia, conlleva tener que conocernos. Esto es, saber qué país tenemos, con qué contamos, el potencial de recursos naturales y humanos para poder tener la administración del mismo. Si no conocemos la realidad en la que nos desarrollamos, desde el punto de vista familiar, vecinal, distrital, provincial, departamental, hoy regional y nacional, creo que el desafío es gigante y muy poco podemos sumar. ¿Qué tenemos como escenario de esta mañana? Comentarles a ustedes de que efectivamente nos encontramos en un país como lo conocemos todos, se llama Perú, es nuestra patria de nacimiento, y el Estado como concepto, ¿qué significa? Porque si hablamos de nación, nos vamos a encontrar con que convivimos más de 70 naciones en nuestro país. Y me estoy refiriendo a las etnias, llámese guarunas, shipibos, conibos, campas, los llamados criollos y mestizos, afros. Es decir, esta diversidad étnica que algunos sociólogos pregonan como que es un potencial, y otros políticos que igualmente dicen que es un gran legado que tenemos, como ustedes son testigos de excepción, a la fecha seguimos completamente desintegrados. Tanto es así que tenemos la identidad en documentos, es decir, el DNI, que nos acredita que somos nativos de este pueblo, de este país. Pero ¿qué tenemos como convicción? Indiferencia al estadio Perú, al país Perú, al Estado Perú.
cada grupo pregona y trata en todo caso de resolver sus propias dificultades, cuando realmente deberíamos tener un proyecto país. Y me parece muy importante que este año se celebre el bicentenario de proclamada independencia. Punto de partida, creo yo, de tener que hacer un proceso involutivo para reconocernos y encontrarnos con nosotros mismos y empezar a construir una visión de futuro del país. Y quizá ahí confirmar el concepto jurídico de lo que es el Estado, la sociedad jurídica y políticamente organizada, que para que exista requiere tener 3 elementos constitutivos: territorio, población y poder. ¿Y qué tenemos a la fecha? Como formas de gobierno, se han hecho muchos ensayos. Se ha tenido en nuestro país, en casi 200 años, más de 100 años, administrado o gobernado por gobiernos de factos. Es decir, hemos tenido más presidentes de la República en nuestra historia, militares o cívico-militares, que civiles. Sumado a ello, hay un punto de quiebre, jóvenes, que considero es el desafío de todos a partir de hoy para comprometernos con preservar la soberanía territorial de nuestro país. Puntualmente me refiero a que las diversas formas de gobierno que se ha tenido hasta hoy y que en la sociedad en el mundo la reconoce como son monarquías, por ejemplo, dictaduras, gobiernos parlamentarios y la democracia, que se considera que es uno de los inventos más loables y racionales que ha creado el ser humano. Respecto de la forma como delegar el poder que nos corresponde y nos pertenece a cada uno de nosotros en algunos representantes para que estos, en nuestro nombre, tomen decisiones. Y garantizar la soberanía territorial de nuestro país, me refiero puntualmente al siguiente escenario. Jóvenes, nuestro país en los casi 200 años ha perdido, y es irrecuperable, más de 730.000 kilómetros de territorio. La extensión geográfica que ustedes conocen y el mapa que conocemos no debe disminuir 1 centímetro de territorio. ¿Y eso es producto de qué? Nos enfrentamos a amenazas hoy globales y se denominan amenazas externas. Y también a las amenazas internas, donde hay grupos organizados para no solamente tener que ir contra los intereses del país, privilegiando los intereses de algunos, cuando realmente el fin y la razón de ser de la sociedad debe ser lo que establece la Constitución en su artículo 1. El fin supremo del Estado y la sociedad es la persona humana y su dignidad. ¿Qué hacemos? Fíjense, nuestro país está organizado para protegerse de estas 2 amenazas, las internas y las externas. Respecto a las externas, con las Fuerzas Armadas. Y Fuerzas Armadas que en estos tiempos considero que hacen su mejor esfuerzo para estar, como se dice, a la altura de las circunstancias. Producto del desarrollo tecnológico, mis amigos, ahora se habla de guerra electrónica. Y producto de la realidad de nuestro país, de la sociopolítica, no tenemos ni soldados en los cuarteles de las Fuerzas Armadas. Porque progresivamente se han venido aprobando normas, entre otras, por ejemplo, que el servicio militar sea voluntario. Y ya no hay peruanos que quieran hacer servicio militar. Cuando en otros estados, ni los discapacitados dejan de hacer servicio militar, pensando en proteger la soberanía territorial y pensando en proteger el país que los vio nacer. Estoy seguro que todos los seres humanos tenemos potencial para proteger el país. Solo que falta que nos orienten qué rol debemos cumplir en cada uno de los escenarios que nos desenvolvemos, sin necesidad de estar en otro tipo de tareas. Tenemos entonces, jóvenes, además que de proteger a nuestro país, ver el contexto del futuro del futuro de la sociedad en nuestro país. Desde el punto de vista geográfico, se ha determinado que técnicamente nos encontramos en relación al mundo
en una posición privilegiada. Desde el punto de vista científico, se dice que en el mundo hay 102 pisos ecológicos, que implica 102 escenarios de desarrollo de vida, siendo el Perú depositario, o en el que se encuentran más de 80 de los 102 en el mundo. Es por ello que una perspectiva geopolítica los Estados Unidos que ha hecho considera y enseña a sus niños desde el kinder de que su obligación de ellos es proteger la especie humana y el escenario de sobrevivencia de esta especie, que es la nuestra, se encuentra en la selva amazónica de Sudamérica. ¿Y qué hacemos nosotros por defender nuestra selva? ¿Qué hemos hecho para defender, o qué han hecho los que nos preceden para defender nuestro territorio? Sumado, por supuesto, a una serie de circunstancias que políticamente creo que la historia debe hacer su propia justicia. Porque la finalidad del gobierno, y aquí quiero, no sé si todos son de derecho igual, a los que no son de derecho también, para que no tengan de manera confusa el concepto de quién es el responsable de hacer o no hacer en nuestro país. Si ustedes ven, inclusive las autoridades dicen, lo que pasa es que el Estado nos ha abandonado. Y amigas y amigos, eso no es así. Quien nos tiene abandonados son los gobiernos de turno por ser poco capaces de hacer gestión pública. No el Estado. ¿Y saben por qué no el Estado? Porque ustedes y yo también somos parte de ese elemento constitutivo del Estado que es la población. Como tal, no se nos pueden hacer los políticos a quienes les hemos delegado nuestra representación, hacernos responsables de que somos los que abandonamos al Estado. Fíjense, en esa teoría errónea, ¿qué significaría? Recordarán ustedes, en todo caso quizá lo puedan ver vía internet, en tiempos pasados, no muy lejanos en nuestro país, en Ilave, incitaron a la población induciendo a que supuestamente el alcalde era corrupto. ¿Saben lo que hizo la población? Al alcalde lo asesinaron a golpes en la plaza de armas de Ilave. 5 años después, la Fiscalía y Contraloría dicen que toda su gestión fue transparente, pero está muerto. Y decían en ese entonces los políticos que lo que se había dado con este incidente era nada menos que producto de que el Estado había abandonado a los pueblos del Perú. Y mis amigos, ¿significa eso entonces de que nosotros tenemos que habernos ido a Ilave para ver cómo se resuelve el problema? Pues nosotros somos un elemento del Estado. No es así. El gobierno central, el gobierno hoy regional, el gobierno municipal provincial y el gobierno municipal distrital son la estructura administrativa del Estado para cumplir fines y funciones en relación a las necesidades que requiere ser atendida de parte de la sociedad. ¿Y cómo lo resolvemos eso? Creo que es un tema muy simple. Eligiendo bien. Eligiendo a quienes sean candidatos y que consideremos nosotros que efectivamente van a tener una buena gestión o van a saber hacer gestión pública, porque hay un detalle también adicional, amigos. Tenemos un gran vacío y una gran deficiencia de lo que es preparar potencial humano para gestión pública. ¿Y saben a qué se debe? A que en ninguna universidad, en pregrado, por ejemplo, se enseña gestión pública. En algunas universidades hoy en nuestro país se enseña gestión pública en maestrías o doctorado. Y hay otro colaborador que tampoco hace nada o hace muy poco. Los partidos políticos tienen la responsabilidad de formar a sus militantes para la gestión pública, es decir, para que seas regidor, para que seas consejero regional, para que seas congresista, para que seas alcalde, para que seas presidente de la República. ¿Conocen ustedes algún partido político que cumple esa función? Yo no lo conozco. Más allá de conferencias aisladas que hacen de repente cada vez que hay o que va a haber elecciones. Pero esa tarea es permanente, no temporal y mucho menos, y no temporal como las lluvias en nuestro país, ¿no? Que vienen de repente una vez al año, 2 veces al año y no vuelven hasta de repente 2 o 3 años otra vez. Depende del vuelo de las gaviotas, dicen en el norte. Entonces, mis amigos, si nosotros entendemos
por qué país tenemos, qué potencial de recursos naturales tenemos, y empezamos a tener una visión geopolítica y de mercado en el mundo, vamos a saber que de repente vamos a poder identificar qué necesitamos para que estos productos nuestros lleguen al mercado del mundo. Fíjense una curiosidad, que bueno, yo lo repetí lo decía hace unos 10 años atrás en la academia, haciendo docencia. Decía, sería interesante, por ejemplo, que un emprendedor en nuestro país visualice un escenario de mercado, que su producto llegue a China, que gane $1 por cada producto vendido. China tiene un mercado de 1.400 millones de habitantes. Y hoy quizá puede interesarles la India, que según las proyecciones de desarrollo de la población, se proyecta que al año 2030 va a tener 1.600 millones de habitantes y va a superar en población a China. ¿Y nosotros qué hacemos en el Perú? Haciendo una simulación con las aves. Siempre andamos con la política del avestruz. Ante el desafío, la cabeza al suelo. Y bueno, lo que pase, ¿no? Amigos, la democracia es un escenario y una forma de gobierno que los pueblos la asumen como una opción que permite el desarrollo integral de la sociedad. Y este desarrollo integral de la sociedad implica un desarrollo de la persona humana, un desarrollo sin limitaciones, con pleno uso y ejercicio de su derecho. La democracia, por eso es que nuestra Constitución, no sé si ustedes han leído, por ejemplo, para ser candidato a Congreso se requiere ser mayor de 25 años. Y por supuesto, tener los derechos civiles y políticos habilitados. No te dice tienes que tener maestría, no te dice tienes que tener doctorado. Porque ¿qué significaría eso? Desde el punto de vista de la igualdad ante la ley, y la igualdad en la ley implicaría exclusión expresa, no tácita. ¿Y qué pretendemos con ello? Don Daniel, le ruego que vamos a hacer un paréntesis en un ratito. Ahí atiendo su inquietud con mucho gusto. Entonces, amigos, también debemos identificar el escenario siguiente. El gobierno, para que administre el Estado, necesita de instituciones. Históricamente se nos habla de los llamados 3 poderes del Estado. Y nuestra Constitución tiene esa misma redacción, que considero que hay que adecuarla a los tiempos. Porque en estos tiempos nuevos del neoconstitucionalismo o del llamado nuevo constitucionalismo, nos enfrentamos a otro criterio de descripción conceptual. Me refiero puntualmente a que los llamados 3 poderes hoy son consideradas instituciones tutelares del Estado. El Ejecutivo para administrar el Estado, el Legislativo para producir legislación y el Judicial para impartir justicia. El Ejecutivo tiene el control del monopolio de la coerción, porque dispone de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, que son herramientas para mantener la paz social, tanto interna como ante amenazas externas. Y por supuesto, el sistema judicial igualmente cumple su función para mantener ese escenario de paz social. En democracia, ¿qué implica, amigos? En democracia implica, por ejemplo, el que todos podemos hacer uso de nuestro derecho. Sí, pues, en igualdad de condiciones, claro que sí. ¿Pero todos podemos ser candidatos? No. Porque no habría autoridad electoral alguna que pueda administrar, por decirle, pues, hoy somos más o menos 20 millones de electores, que hayan siquiera 2 millones de candidatos. No habría institución electoral que administre tanta candidatura. Entonces, ¿qué ha hecho la democracia para habilitar la forma de participación política de los ciudadanos en nuestro país? Se aprueba la ley orgánica de elecciones, se aprueba la ley de partidos políticos, que permiten, bajo ciertas condiciones, acreditarse ante la autoridad electoral,
a acreditar candidatos, a acreditar propuestas de gestión pública o de gobierno, y luego, por supuesto, la idea es que dentro de sus candidatos que proponen, deben proponer a los mejores ciudadanos de nuestro país. Y cuando incurran en postular candidatos que no hay, digamos, en todo caso, pues, que tapar o esconder la realidad. Candidatos que han cometido errores en la administración pública, por ejemplo, un alcalde que está siendo procesado judicialmente, acusado hasta de corrupción, se postula para legislador y resulta elegido. La inmunidad parlamentaria lo va a proteger. Y por supuesto ahí se distorsiona todo el proceso. Amigos, yo tengo una propuesta que considero que es, digamos, la cura para ese mal. Yo opino de que, y propongo que, si un partido político permite que un procesado sea candidato y es elegido, una vez evidenciada esa circunstancia, el propio legislador y la justicia deben primero expulsarlo del legislativo que salió elegido. Segundo, el partido que le permitió a esta persona procesada para que tenga la oportunidad de ser el candidato y a la vez termina siendo elegido, pierde toda su representación que obtuvo en el proceso electoral. Y sus dirigentes se les inhabilita para hacer actividad pública por los próximos, si quieren, 30 años. Además de tener responsabilidad penal y administrativa. Es decir, tenemos que empezar con un escenario de coerción, que la gente empiece por entender de que lo que haga tiene que asumir responsabilidades y no simplemente voltea la página y que continúa el proceso. Por eso es que tenemos el Perú hoy, 200 años después de la proclamada libertad. ¿Qué es lo único que ha cambiado? No tenemos infraestructura de caminos, es decir, no hay carreteras que integren a todos los pueblos del Perú, no hay puentes, no tenemos canales de irrigación para las pocas tierras de producción que se puedan dar, estén en producción y habilitadas, no tenemos infraestructura de salud, tampoco educación. ¿Qué tenemos? Y hoy nos encontramos con un desafío mayúsculo. El desarrollo de tecnología que nos permite hoy conversar con ustedes no llega a todos los pueblos del Perú porque el satélite no da, internet no llega, la banda ancha aún no funciona, no hay energía eléctrica. Es decir, estamos, como se diría, pues, en un estado de incertidumbre, que no sabemos por dónde ir, coger de repente, treparnos hasta un árbol en las zonas rurales del Perú para coger señal de internet. Son desafíos de este tiempo. ¿Y saben por qué? Porque nos encontramos ya prácticamente en lo que se conoce como el gobierno electrónico. ¿Y qué es la democracia? ¿Y qué los partidos políticos? ¿Están modernizándose para este desafío tecnológico para administrar el Estado con sistemas telemáticos? No conozco de proyecto alguno. Con la democracia, mis amigos, se ha convenido, ojo, no es una norma que hay que, digamos, cumplirla como corresponde a la naturaleza de los enunciados. Es una convención, un acuerdo, una voluntad de expresar. ¿Se le reconoce a la democracia? Valores. ¿Y qué valores se le reconoce a la democracia? Por ejemplo, además de los valores y principios, a la democracia se le reconoce, por ejemplo, el contexto de que permite el valor de la igualdad. ¿Y por qué la igualdad? Porque en el contexto de la igualdad, mis amigos, en un proceso electoral, nuestro voto solo vale por uno. Y el voto de un iletrado con el voto de un ilustrado, llámese científico si quieren, es igual uno. No porque el científico ha estudiado los últimos 30 años, su voto vale 20 y del iletrado vale 0.5. No, es 1-1. Se expresa completamente la igualdad en el ejercicio del derecho político. En cuanto a la libertad, pues también es un valor de la democracia que nos permite a todos expresarnos con el límite
de que no podemos ir a un escenario de restringir el derecho de alguien o mutilar el derecho de alguien. Y el tercer principio, creo yo, que es uno de los más importantes, como es la tolerancia. ¿Y qué implica la tolerancia? El tener que respetarnos mutuamente. Si yo quiero que me respetes, tengo que respetarte. Pero si no te respeto, ¿qué respeto puedo exigir para mí? Y en este contexto, mis amigos, la democracia nos da dos escenarios. El contexto de que quien obtenga más votos y gana un proceso electoral se reconoce como que la mayoría le ha dado su respaldo, su reconocimiento, la confianza a este grupo. Y la minoría ha perdido porque no ha convencido con sus propuestas. Sin embargo, ¿qué tenemos, amigos? Que quienes pierden las elecciones en nuestro país sufren de un mal endémico. Y ese mal endémico se traduce en lo siguiente. Como yo he perdido las elecciones, yo no soy minoría, yo soy oposición. Y en más de una oportunidad a algunos candidatos les he preguntado, ¿y qué significa ser oposición? ¿A qué te opones? ¿O a qué se oponen? No tienen respuesta. ¿Y saben por qué? Porque sociológicamente el contexto oposición significa que estás en contra. Y como estás en contra de del que ganó, supuestamente vas a conseguir votos, lo cual es un error. Por el contrario, tienen que hacer un replanteamiento de sus propuestas para conseguir la mayoría en el próximo proceso electoral. Y creo que en eso estará la riqueza de la democracia para poder conseguir la alternancia en la administración de los diferentes estamentos administrativos del Estado. Llámese municipios distritales, provinciales y gobiernos regionales. Que respecto a los gobiernos regionales, por ejemplo, tengo una posición académica que es la siguiente. Este proceso empieza el año 2001. Tenía que ratificarse mediante 3 referéndums, 2005, 2009 y 2013. El referéndum del 2005 fracasó. En mi opinión, considero de que ante esa realidad ha tenido que recalendarizarse el proceso de descentralización. Y si eso no sucedió, los gobiernos regionales que venimos eligiendo no tienen razón de ser. ¿Y saben por qué, mis amigos? Porque los gobiernos regionales todos están montados en los departamentos. ¿Tenemos resultados? Diría que sí, pero penosos. La mayoría de expresidentes o de expresidentes regionales y hoy algunos gobernadores, los expresidentes están presos y los gobernadores procesados. Como los presidentes de la República, los expresidentes de la República. El contexto axiológico social está completamente extinguido de nuestra convivencia. Y tenemos que empezar por recuperar ese escenario. Por supuesto que este contexto no es solamente un asunto de unos cuantos, debe ser compromiso de todos. ¿Y compromiso de todos para qué? ¿Para qué? Para que todos consigamos construir la sociedad de mañana que el Perú necesita ante los desafíos de la globalización de hoy. ¿Y saben por qué, mis amigos? Porque la globalización de hoy no tiene límites. Fíjense ustedes, hasta los años 80 o 90 inclusive, por ejemplo, todo lo que era el tema militar tenía calidad de reservado o secreto. Hoy, con Google, vía satélite, puede inclusive alguien que maneje sistemas ingresar a un cuartel militar y hasta determinar cuántos efectivos están durmiendo, cuántos están en vigilia y hasta cuántos y qué tipo de armamento tienen. Y ante eso, ¿cómo nos defendemos? Probablemente los que estudian derecho decía, doctor, pero fíjese, nosotros tenemos derecho a la intimidad, sí, pues. Está en la ley, sí, pues. Pero tenemos legislación que, por ejemplo, no permita de que las comunicaciones del chat, del Instagram, o las llamadas redes sociales, no sean usadas por terceros, no. Está prohibido o cómo se sanciona, por ejemplo, la estafa que se nos hace en vía internet de los sistemas, del sistema financiero. Tampoco lo está.
¿Quién es el responsable? El usuario. Ni el banco ni nadie, el usuario. Porque tú como usuario en el sistema financiero tienes tu clave y tú eres el único que maneja. Si te han clonado, ese es tu problema, pero no del banco. Es decir, siempre pierde el débil. Y ante este contexto, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo nos defendemos? Construyendo una cultura de responsabilidad, construyendo una cultura de saber sobre qué tenemos que defender. Y lo que tenemos que defender es nuestro país. ¿Para quién? Para nosotros, para las nuevas generaciones. Es decir, para sus hijos de ustedes o para mis nietos en todo caso, cuando corresponda. Porque es un tema que así pues se hace complejo. ¿Y quién lo asume? Las nuevas generaciones. Por ejemplo, fíjense, la generación de ustedes, ¿qué costos están asumiendo hoy ante la pandemia? Que no hay hospitales implementados como corresponde para atender un escenario de esta crisis. Y nos encontramos en un estado prácticamente de total indefensión. ¿Quién nos defiende ante un virus que se crea en un laboratorio y se esparce en el mundo? Y que se considera, desde mi punto de vista personal, ojo, y académico, en mi opinión es una invasión que ha hecho China al mundo. ¿Naciones Unidas ha hecho algo? Ha dejado que la Organización Mundial de Salud se pronuncie y vea qué hace. Pero no es que acaso por derecho internacional público está prohibido la invasión a otro estado. Fíjense, la invasión no ha sido militar, pero ha sido una invasión producto del desarrollo científico de mala fe para eliminar a nuestros semejantes. Y no yo solo en el Perú, en el mundo. ¿Y qué respuesta política, qué respuesta técnica tenemos del Perú? Para defender por lo menos a los peruanos. Que estamos dentro del Perú, porque están fuera del Perú, digamos que ya es un escenario impredecible. Tenemos entonces, mis amigos, este criterio de lo que es la democracia como concepto y con lo que vivimos en nuestro país, un escenario que permite una participación de todos en nuestro país. Sin embargo, fíjense, no todos nos encontramos conforme, no todos participamos. Amigos, desde hace 40 años en nuestro país se nos convoca a elecciones sucesivas. No hay un solo proceso electoral en el que hayan participado o hayamos participado todos los electores que estamos habilitados. Históricamente solo participa 2/3 de la población. Por ejemplo, ahora somos 21 millones, iremos a las urnas un promedio de 14 millones. 7 millones no les interesa ni la democracia, ni el país, ni nada, simplemente no votan. Quizá aquí hacemos un paréntesis y escucharemos la inquietud de don Daniel, que tenía al parecer una pregunta. ¿Sí? ¿Está don Daniel por ahí o se nos fue? Resentido. No, doctor, disculpe. Tenemos más bien una pregunta que ha sido ingresada por intermedio del chat. No sé si la podemos, le podemos dar lectura. Es de Jesús Alberto Torres Olivera. Sí, un segundito. Está Giovanna levantando la mano. Por favor, lo escuchamos. ¿Puede abrir su cámara, Giovanna? ¿Sí? Y luego la pregunta. Giovanna. Bueno, hay un joven ahí con el nombre de Giovanna. Doctor, buenos días. Sí. No, sí, doctor, sí. Giovanna, sí, disculpa, por favor, adelante. No se preocupe. Doctor, bueno, respecto a lo que usted acaba de señalar, lo indefensos que podemos estar los ciudadanos, no solamente peruanos, sino en el mundo, quería observar en cuanto a que no se ha demostrado aún que haya sido
digamos, China el que haya creado el virus. De hecho, son conjeturas y son hipótesis que se están manejando y que además provendrían de un enemigo comercial estratégico como es Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, más allá de eso, lo que demuestra, por ejemplo, este virus, y con esto termino, es cómo la salud prácticamente se convierte en un negocio, ¿no? Donde la Organización Mundial de la Salud, ¿quiénes están sentados, doctor, en la Organización Mundial de la Salud? Son justamente los laboratorios en este, digamos, en la mesa donde toman acuerdos, entre ellos está Pfizer. Entonces, ¿cómo ellos finalmente definen cuál va a ser el futuro sanitario del país, teniendo en cuenta además que nuestro país es uno de los países que menos invierte en salud? Estamos hablando del 2,4%, uno de los países que menos invierte en la región en el tema sanitario. Gracias. Muchas gracias. Sí, el comentario de Giovanna responde efectivamente a una descripción de nuestra realidad, porque a la fecha hay dos potencias en el mundo que se hacen, o como dice, se pasan la pelota. China dice que Estados Unidos le dejó en Wuhan el virus para que de ahí aparezca como que ellos son los culpables. Y Estados Unidos dice que China es el creador del virus, producto supuestamente por por consumir murciélagos. Yo conozco nuestro país, en la sierra de Lambayeque y Cajamarca, que soy cerca, yo soy de Chota, o del distrito de Llama, en todo caso en la provincia de Chota. Murciélagos hay en todo lado. Bueno, la diferencia es que no comemos el murciélago como los chinos, ¿no? Pero el tema es que está en debate aún y no se ha definido si efectivamente quién es el responsable. Lo único que tenemos es la pandemia y todo el mundo, el propio China y Estados Unidos inclusive, establecen políticas de protección a sus nacionales para protegerse del contagio. Y sumado al tema de las vacunas, que es otro desafío mayúsculo, ¿cuándo las vacunas en el Perú? A mí particularmente me da escalofríos pensar cuándo nos tocará vacunarnos. Porque imagínense ustedes, en casi un año ya, o en medio año, se ha vacunado a 1 millón. Somos 32 millones o 33 millones de peruanos. ¿Nos vacunaremos en 15 años más o menos? ¿Habrá la población sobreviviente hasta ese entonces? ¿O tenemos que empezar con los remedios de la abuela a proteger nuestra existencia? ¿O no tenemos de otra? Porque como política pública del gobierno en cuanto a prevención de contagios, en este momento en nuestro país, discúlpenme con toda sinceridad, pues estamos en cero. A ver, don Jorge, chafló que debe ser. Y luego don Manuel. Don Jorge. Buenos días. Buenos días, Sí, doctor Jorge. Jorge. Buenos días a todos. ¿Cómo está? Adelante, don Jorge. Quería participar en la intervención de la compañera Giovanni, que hizo una afirmación, ¿no? ¿Cómo se puede afirmar algo sin estar seguro? O sea, lo digo en buen sentido de la palabra, no es por decir, no, en mala onda, ¿no? Ya, pues según la Organización Mundial de la Salud y declaraciones de personajes líderes en la Organización Mundial de la Salud y en el gobierno chino, se dice que el COVID se dio por experimentar una mutación del virus. En primer lugar, yo digo, ¿para qué un país quiere mutar un virus que ya ha causado muertes? Y en segundo lugar, que muchos decían que es que porque comían murciélagos, entre otras cosas. Esas son, digamos, afirmaciones, pero de que el virus salió de China, sí. Con decir que ahora todos los pobladores de Wuhan, donde salió el virus, en China, ya están vacunados y incluso ya toda esa ciudad está normal. Y incluso hubo un doctor que quiso avisar a los demás países, ¿no? Que el virus iba a salir porque se había descontrolado y no el mismo gobierno de China no se lo permitió porque no sé si pensaba que lo iba a poder controlar o no sé qué estaría pensando, ¿no? Incluso lo sancionaron a ese doctor, ¿no? Y por culpa de esa negligencia es por eso que se empezaron a contagiar en los demás países y las demás ciudades y bueno, después de todo tuvimos terribles pérdidas, no solo en nuestro país, sino en los demás países.
más que un tema comercial, creo que fue un tema de negligencia del mismo país chino, ¿no? Y decir que solo son conjeturas creo que no es algo dable porque sí, el virus sí salió de China. Y como usted dice, ¿no, doctor Jorge? Es un debate que tiene bastantes discusiones y posiciones, pero de que el virus sí salió de China, sí salió de China. Y que pudo controlarse y evitar muertes también. Muchas gracias. Gracias por su comentario. Efectivamente, es un tema que aún no se ha determinado siquiera el origen o la fuente de dónde empezó. Lo que cuenta es que en pro de nuestra propia existencia tenemos que simplemente seguir cuidándonos hasta encontrar el antídoto, que no, si nos contagiamos, por lo menos no llegar al cementerio, sino continuar con la parte de vida que nos corresponda a cada uno de nosotros. Sí, don Manuel. Manuel Correa. Doctor, buen día. Les ¿Cómo te va? saluda ¿Qué tal? Manuel desde Chiclayo, particular de Chiclayo, doctor. Un gusto de poder escuchar su ponencia. Más que un argumento, una pregunta, doctor, respecto a cómo usted ve la proyección de este nuevo Congreso que va a gobernarnos, bueno, que va a legislar por 5 años, entendiendo que algunos congresistas han ido siendo desacreditados por su conducta que nosotros le hemos visto, ¿verdad? A través de los medios sociales. ¿Cómo usted ve esa proyección del nuevo Congreso, doctor? En verdad, tu pregunta es como para un chamán. No, porque usted como experiencia que tiene, usted ya ha presenciado varios legislaturas congresales y ya usted puede tener una idea, ¿no? Como experto en la materia. Fíjense, en el principio comentarles, trabajo para la institución hace 28 años y la representación política que siempre llega a nuestro Parlamento es la que, por decisión popular, es puesta ahí. Y, por supuesto, una vez que están instalados, cada uno de ellos se agrupan por grupos parlamentarios y van a cumplir la finalidad política para la que han sido elegidos. ¿Qué esperamos del Congreso? Digamos que como tanto yo como todos, esperamos que el Congreso que se instala replantee de repente las cosas en relación a la nueva realidad con la que vivimos. Me refiero puntualmente a lo siguiente, amigos. Ustedes veo que hay algunos o varios del círculo de estudios, creo que dice Círculo de Estudiantes de Derecho. ¿Por qué han formado ese círculo? Porque se conocieron en aulas, tuvieron afinidad, se convocaron. ¿Se imaginan ustedes a los niños que están aprendiendo a leer hoy en una tablet o en un celular y que no conocen al profesor sino por la imagen que ven, a los compañeros de aula por la imagen que ven y no tienen la opción de jugar entre ellos, socializar entre ellos? ¿Se imaginan ustedes la sociedad que vamos a tener de aquí a 20 años? Si es que esto no cambia. Cuando hoy inclusive los grados se están dando por este mecanismo, ya no ves ni al jurado, no sabes ni qué te van a preguntar, y estás a distancia y puedes graduarte de maestro o de doctor también, y por supuesto de bachiller o de abogado o de las diversas especialidades o disciplinas que tenemos en el país. Ese desafío creo que deben asumir nuestros legisladores de este nuevo centenario que empieza el 28 de julio. Y deben producir legislación para el nuevo centenario, no para 5 años. ¿Qué implica eso? Tener legisladores con visión geopolítica para proteger al Perú ante la realidad de la llamada globalización, es decir, ante el mundo. Eso espero de los legisladores. Que empiecen por entender de que es la obligación de ellos, en nuestro nombre, garantizar la subsistencia de nuestro país como Estado. Giovanna, ¿estás pidiendo réplica o es otra inquietud?
Giovanna. Doctor, sí. ¿Es dúplica, réplica o tríplica? Réplica. Doctor. No, doctor, y es bueno el debate, ¿no? Porque justamente observaba en mi comentario que como hombres de derecho tenemos que ceñirnos a los hechos científicamente comprobados. Y científicamente no existe una sola prueba que evidencie que el virus ha sido creado, digamos, de manera subrepticia en China, ¿no? Porque primero hay que entender cómo se mueven geopolíticamente estos países, Estados Unidos y China, que son económicamente enemigos estratégicos y más ahora aún que Estados Unidos se enfrenta a una de las peores crisis de su historia. En cuanto a la, digamos, por simple lógica, doctor, China va a crear un virus para dispararse a los pies y ahí cuánta gente empezó muriendo. Obviamente existen países que han tenido que crear una vacuna, que lo ha hecho China, lo ha hecho Rusia, el Estado Federado Ruso y bueno, Estados Unidos. Yo creo, doctor, que tenemos la responsabilidad como personas de derecho no solamente mirar como si fuéramos, o sea, digamos, una isla. Tenemos que tener una mirada amplia de cómo se desenvuelve el mundo geopolíticamente, doctor. Sabemos que hay intereses políticos, económicos y todo lo demás. Y en cuanto a la situación del Congreso que tenemos ahora, realmente, dadas las condiciones que vivimos como país, y con esta constitución que aún hay que hacer correcciones necesarias, estamos expuestos a una clase congresal que no va a distar mucho de lo contenido, y usted lo sabe perfectamente que se desenvuelve en este medio, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por la oportunidad. Gracias por tu comentario, Iván. En realidad estamos saliéndonos del tema. Igual, gracias por la contribución a una perspectiva de conocimiento general, si se quiere. Eso, Vanessa, creo que había alguna pregunta, decías en el chat. Si no, pasamos al siguiente tema. Brian, finalmente, por favor, a ver. Brian. Pedía, levantaba la mano Brian. Y se fue Brian, no puede ser, a ver. Víctor. A ver, Víctor Galvez. Ya que no está Brian. Prenda su micro, Víctor. Eh, Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. ¿Sí me escuchan, no? Sí, adelante, adelante. Sí, mi pregunta va respecto, aparte sobre la coyuntura de la pandemia que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Mi pregunta es para ¿qué podría tener un partido político para que sea una buena opción para el país, ¿no? Tanto que nos dé una buena opción para la educación, una buena opción para la salud y una buena opción para los agricultores, ¿no? ¿Qué sería una buena opción para nosotros elegir bien a nuestro representante, ¿no? Gracias por tu pregunta, Víctor. ¿Qué decirte? Fíjate. Los partidos políticos en principio deberían tener, además de lo que exige la ley, dirigentes que conozcan la realidad del país. Y dirigentes que luego de conocer la realidad del país se empoderen para ser líderes y no solamente terminar como dirigentes. En nuestro país, los últimos 30, 20 años, solo tenemos dirigentes. Los liderazgos, lamentablemente, aún no emergen. Y creo que ustedes son el potencial humano que puede hacer cambiar el desarrollo de estas organizaciones políticas siendo protagonistas en ellas. Y entre otras cosas, por ejemplo, en los estatutos de las instituciones o de los partidos políticos, al margen de la ley, o en el marco de la ley en este caso,
procurar que en los estatutos y los reglamentos de los partidos se establezca de que un militante, en el peor de los casos, ojo, en el peor de los casos, puede ser candidato hasta 2 veces a un mismo cargo. Si en 2 veces el candidato no sale elegido, que deje que otros sean candidatos, pero no tenga que ser candidato a los últimos 20 años aunque no lo elijan. Debe empezar por entender de que si en la segunda no va, ya no va. Porque un partido político no es de una persona, es de un grupo de militantes que también necesitan y están participando por tener su oportunidad de servir a la comunidad. Ojo, de servir a la comunidad, no de tener lo que tenemos en la mayoría de casos de hoy como una opción, un partido político, no para servir a la comunidad, sino como una opción de conseguir empleo. Reitero, no todos, pero es una pena tener que advertir que eso pasa en nuestro país. Las organizaciones políticas se hacen para cada coyuntura electoral. Ustedes han visto, por ejemplo, en este último proceso, 20 candidatos presidenciales. Se han polarizado toditos los votos. ¿Y cuántos votos, digamos, dan en porcentaje? 20%, 30% para que pasen a la segunda vuelta. Oiga, el 80% está en todos los demás partidos. Sumado, como lo decía, ¿no? 1/3 de la población no vota, así estando obligada. Entonces, ¿cómo construir este vínculo? Como decía Víctor, los agricultores. ¿Qué necesitan los agricultores? Primero, asistencia técnica. En este caso, pues, abonos, mejoramiento de semillas, carreteras y algo importante, mercado. O no hay gestión. O no hay gestión. Pero si eso no lo conseguimos, si eso no les damos, conozco gran parte de nuestro país, amigos. Y tenemos un escenario como el siguiente. Por ejemplo, en la zona del Alto Mayo, en San Martín, en Moyobamba, los agricultores que producen arroz, siembran arroz y no pueden sacar su producción porque no hay carreteras ni transporte adecuado que les permita. ¿Para qué cultivan? Conozco que inclusive venden la cosecha antes de sembrarla para que el intermediario les traiga la semilla. Y si es un mal año, pierden la cosecha y terminan hipotecando su tierra. ¿Dónde está el escenario desde el Ministerio de Agricultura de orientación y asistencia técnica para saber qué cultivar inclusive? Porque hay zonas en las que se siembra lo que no produce. Porque no hay una adecuada asistencia técnica, que eso debe racionalizarse y debe instituirse como una política de Estado. Cintia. Cintia. ¿Está Cintia? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo a Cintia Galán. Yo estaba haciendo la pregunta con respecto a los partidos políticos porque hemos visto que, bueno, nuestra legislación peruana no contempla las sanciones para las empresas o para los entes, ¿no?, inscritos en registros públicos. Por ejemplo, estos partidos políticos son entes finalmente, ¿no? Cuando se sancionan, no se sancionan directamente a estos entes, sino a las personas, precisamente porque son dirigidas por estas. Entonces, ¿cuál o cree usted que debería existir una sanción sobre la continuidad de estos entes propiamente dichos, ya para que todos lo entendamos, no solamente de partidos políticos, sino por la mención que le hago de que la legislación peruana no contempla sanción a las empresas o a estas instituciones como organizaciones, ¿no? Debería de existir, por ejemplo, una sanción sobre la continuidad de estos entes para que siendo que no se determine que han cumplido primero con su misión y visión, que todos estos tienen esto desde el inicio, ¿no? Debería de haber una sanción para estos partidos políticos, es decir, no cumple con sus políticas dirigenciales, entonces debería de haber una sanción, creo yo, tanto en partidos políticos como a nivel empresa, ¿no? Como le menciono. En realidad, la legislación
que se les aplica a los partidos políticos es bajo el régimen del Código Penal. Creo que en normas de lo que es el registro de organizaciones, el ROP, dentro del jurado, también hay normas, pero en el mejor de los casos creo que son excluyéndolo del registro. Pero a quienes dirigen o organizan los partidos no se conoce, por ejemplo, sanción personal, porque son los que manejan las organizaciones con una determinada finalidad. Entonces, sí, efectivamente, creo que debería promoverse legislación que sancione a quienes promueven una organización y decepcionan a quienes confían en ellos, ¿no? A ver, para pasar al otro, a continuar en el tema, Lorena Otoya. Lorena. Tu micro, Lorena, por favor. ¿Ahora sí? Ahora sí, ya lo activé. Gracias. Buenos días, doctor Jorge. Buenos días, público general. Bueno, también mencionó sobre la democracia. Mi pregunta es, ¿cuál es el estado actual de la democracia? Ya que vemos en la televisión sobre la debilidad. Esa es mi pregunta, doctor. ¿Cuál es el estado actual? ¿Sobre qué decías, disculpa? Sobre la democracia. Sí, pero ¿habías visto en televisión qué decías? Ya, que en la televisión respecto a eso de los partidos, que está en juego la democracia en nuestro país, ¿no? Por eso. Bueno, es un tema desde un punto de vista sociológico, el contexto de las apreciaciones teóricas que hacen respecto de a que si se vota por uno u otro candidato, se pondría en juego la opción de la democracia, que implica, por supuesto, el contexto de que se nos pueda en el futuro, producto de las elecciones que se den el próximo 7 de junio, limitar el ejercicio político de nuestros derechos en libertad. ¿Y eso qué implica, por ejemplo? Que se constituya un gobierno de facto o que se constituya un gobierno limitante de derechos y, por supuesto, también, entre otros derechos, a la propiedad, el derecho a salir del país. O sea, hay una serie de limitantes que, por supuesto, cada uno de ustedes tendrá que tomar la decisión que corresponda, puesto de que no soy yo la persona, en este caso, indicada para decirles qué o qué no debe hacerse en este próximo proceso electoral. Pero sí, efectivamente, la democracia, reitero, es una de las formas de gobierno inventadas por el ser humano en la que se permite actuar con libertad, con igualdad y con tolerancia. Bien, vamos a continuar con la propuesta académica que nos han encargado y, por supuesto, aquí nos encontramos con la necesidad, en el contexto de la tarea, hablar de la institución Congreso de la República. Amigos, en toda constitución, o toda constitución en todo caso, está hecha bajo dos columnas principales. Una que es la parte dogmática y la otra la parte orgánica. En la parte dogmática se nos reconoce todos los derechos fundamentales de las personas y, por supuesto, en nuestra constitución están establecidos en el artículo 1, artículo 2, artículo 3 y la cuarta disposición complementaria final respecto de garantizar la protección de los derechos fundamentales de la persona. No obstante ello, también tenemos el artículo 200 que reconoce las garantías constitucionales como mecanismos de protección a estos derechos fundamentales. En la parte orgánica tenemos a las instituciones ejecutivo, legislativo y judicial. Hoy, dentro de esta charla, vamos a hablar de eso de manera expresa sobre lo que es el Congreso de la República. En primer lugar, para que exista, se requiere que el constituyente originario, cuando hizo la Constitución, haya tenido que dejar reconocida la existencia de la institución. En este caso, el constituyente en la Constitución del 93 lo reconoce en el artículo 90. El mismo que ha sido haya reformado un par de veces. En la primera vez, para aumentar los congresistas de 120 a 130, y la última vez para disponer de que quienes ejercen el mandato legislativo por 5 años no pueden ser candidatos a una reelección inmediata. En ese contexto, mis amigos, son convocadas las elecciones generales mediante un decreto supremo, que lo firma el presidente de la República, con una antelación que la propia ley establece. ¿A efectos de qué? Dentro de los partidos políticos hagan elecciones internas en este mismo escenario de la democracia y quienes obtengan mayor cantidad de votos preferenciales puedan ser ubicados en las listas de candidatos a Congreso. Por ejemplo, en el caso de Lambayeque,
No sé cuántos partidos políticos han participado en el proceso, pero todos han tenido que ir a procesos electorales internos, que ojo, no todos van en el escenario de un militante, un voto. También van por delegados y otras formas de acreditar candidatos se han establecido en la norma. Lo óptimo sería que sea un militante, un voto. Y es más, abrir inclusive la comunidad para que si algún candidato o un precandidato tiene, digamos, pues vínculos con instituciones que no son de afiliados, también puedan participar, privilegiando en todo caso que tenga un espacio dentro del partido. Pero claro, ahí viene el tema del celo interno. Dicen, no, pues te va a traer la portátil y nos va a ganar, va a ser el primero en la lista. El contexto es que dentro de sus reglamentos tienen que establecer cómo va a funcionar la llamada democracia interna. Inscritos los candidatos por cada partido político en el jurado electoral especial, van a venir las elecciones y viene el escenario siguiente. ¿Cuántos candidatos acredito? Eso lo determina el Jurado Nacional de Elecciones, ¿producto de qué? De la información que le da la RENIEC. ¿Cuántos electores están acreditados para el proceso electoral en cada uno de los departamentos? Que una vez convocadas las elecciones se acreditan como, en este caso, distritos electorales. Para cada distrito electoral se reconoce o se acredita un jurado electoral especial. El jurado electoral especial es el que va a tomar la decisión en cuanto a comunicar cuál fue el resultado expresado en las ánforas. Esto, por supuesto, después de la verificación y el conteo de los votos. Entonces, imaginemos que en Lambayeque se han presentado 10 partidos políticos. Los 6 escaños se van a hacer de manera proporcional. En tanto, el Jurado Nacional de Elecciones, producto de la evaluación de los electores en Lambayeque y en el Perú, determinó que a Lambayeque le toca 6. Entonces, en Lambayeque, de los 10 partidos políticos que participaron, quizá al primero, al que tiene mayor votación, le correspondan 2 o 3. Y progresivamente se van distribuyendo. Es decir, por ejemplo, entre los 3 o 4 primeros partidos que tuvieron más votación, se distribuyen los 6 escaños. Oye, los otros 6 que participaron, sí, pues, pero no les alcanzó, como decimos en el punto de vista académico, ni para el T. Así que se quedan sin representante. ¿Y participan en la campaña? Sí, claro que sí. Estamos... Pero ojo, esa es la llamada democracia representativa. Se dice que lo óptimo debe ser la democracia participativa, en la que efectivamente tengamos mayor apertura y acceso a, inclusive, hacer el control de la gestión pública. ¿Y para qué existe la institución Congreso? La institución Congreso, por mandato de la Constitución, tenemos el escenario siguiente. Fíjense, jóvenes, no sé cuántos de ustedes han reparado, pero en la historia de nuestro país, desde 1821 hasta el 20 de octubre de 1904, la legislación que regía la vida del Perú en ese entonces, en proceso de formación, no tenía numeración. El 20 de octubre de 1904, el Congreso aprueba una ley que le consigna el número 1. En el artículo 1 dice lo siguiente: todas las leyes y resoluciones legislativas que se aprueben a partir de la fecha tendrán numeración correlativa. Es decir, el principio general del derecho, la ley rige al día siguiente de su publicación, a menos que en la propia ley diga o disponga otra temporalidad. Como puede ser que diga, por ejemplo, que la ley rige el mismo día de su publicación, o como lo que tenemos en el Código Procesal Constitucional, que disponía que la ley entraba en vigencia 6 meses después de su publicación. Es decir, hay diferentes formas de darle efecto jurídico a la norma. ¿Qué funciones? Ojo, casi siempre se dice y se aduce de que el Congreso cumple funciones. Es un error semántico. El Congreso es una situación imaginaria. Lo imaginamos el Congreso. ¿Por qué? Porque es una concepción estrictamente cognoscitiva. Conocemos que existe el Congreso. Fíjense, jóvenes, tuve la oportunidad de estar en Arequipa y hice una pregunta abierta, como la siguiente. Tenía como 200 participantes en un auditorio de la Universidad de las Peruanas. Y por supuesto había gente de todas las universidades públicas y privadas, en un evento regional. Dije, levanten la mano los que conocen al Congreso.
4 o 6 personas mayores que yo inclusive levantaron la mano. Digo, señor, ¿puedo pedirle un favor? Cuando usted vaya a Lima o dígame dónde puedo encontrar al Congreso, me gustaría tomar un café con él. Me quedaron mirando y me dicen, doctor, sí le digo, porque el Congreso, mis amigos, es una idea, una imagen que se nos ha vendido como que el local donde funciona el Congreso que puede funcionar en cualquier otro lado. En Lambayeque, en Piura, en Loreto, en Puno, en Madre de Dios, podría sesionar el Congreso. Porque una cosa es el Congreso institución, que lo imaginamos nosotros como el edificio donde funciona, que si no habrían legisladores no funciona. ¿Qué les parece? Pero sigue el edificio ahí, sí pues. Entonces, mis amigos, quien cumple funciones en la institución es el congresista, no el Congreso. Y como tal, el congresista es nuestro representante. Y lo hemos elegido para legislar, fiscalizar y representarnos. Y también para que cumpla funciones especiales, que por mandato de la Constitución se le encarga. Legislar puede reformar la Constitución por mandato del artículo 206, que dice que puede hacerlo bajo 2 procedimientos. Si se aprueba por mayoría absoluta de votos, entiéndase, aquí viene el tema quórum, por la mitad más 1 del número legal de 130, con 66 votos, debe ir a ser ratificadamente referendo. Pero en el mismo 206 dice que si se aprueba por un número superior a los 2/3 de la representación nacional, será suficiente que sea ratificada dicha decisión en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. ¿Y eso qué no significa? Que el constituido, con ese mandato que tiene en el 206, que no es otra cosa que la facultad del poder constituyente derivado para que el constituido pueda modificar y hacer lo que se denomina o se llama las reformas de la Constitución. Si no habría ese mandato, el Congreso de la República, en su condición de constituido, no podría hacer ninguna reforma. Y por supuesto, claro que tenemos un escenario, digamos, complejo. Esa facultad constituyente derivada, en nuestro Congreso, en 28 años que tiene la Constitución, ya tiene 50 reformas. Lo curioso es que miramos casi siempre como emblema o como modelo a Estados Unidos, como modelo de sistema de gobierno, como modelo de libertad y de democracia. Estados Unidos, mis amigos, tiene una única constitución, más de 300 años, tiene 7 artículos y en 300 años tiene 27 enmiendas, lo que sería para nuestro país reformas. Nuestro país tenemos 28 años y ya tenemos más de 50 reformas. ¿Qué estará pasando en nuestras cabezas? ¿Qué le pasa a nuestro país? En fin, decíamos entonces que el contexto de la representación parlamentaria proviene de cada uno de los departamentos en relación a la población que tiene habilitada para el proceso electoral que se convoca. Por ejemplo, fíjense, el Congreso que tenemos hoy es un Congreso que ha venido a completar el mandato del Congreso disuelto. Y por supuesto representan al contexto regional, representan al escenario del partido a través del cual han sido elegidos, o el grupo político por el cual están identificados. Y también representan a intereses económicos, porque ellos vienen a representar a la comunidad que les dio esa responsabilidad, que les dio esa credencial. Y esta población electoral va a determinar, por ejemplo, fíjense, Madre de Dios, ¿cuántos congresistas tiene? Uno. ¿Por qué? Porque su población electoral son más o menos 200,000 electores. Y si ahora somos 21 millones, imagínense ustedes, ¿qué tenemos como realidad? La realidad es que, por ejemplo, Tacna y Tumbes acreditan a 2. ¿Por qué? Porque tienen casi 500,000 electores. Y eso es lo que no debemos descuidar, el tema de que la cantidad de escaños que se asignan a una región llamada hoy depende de cuántos electores se acreditan para el proceso electoral convocado.
Yo recuerdo quizá cuando ustedes aún no habían nacido, jóvenes, Cajamarca, por ejemplo, elegía 10 diputados cuando nuestro Congreso era bicameral. Piura, 10 diputados. No recuerdo con la ley que si eran 7 u 8. ¿Por qué? Porque nuestro Parlamento bicameral en ese entonces se integraba por 180 diputados y además 60 senadores, es decir, 240 parlamentarios. ¿Cuál es la realidad que tenemos hoy con 130 legisladores para más de 32 millones de habitantes? La realidad que tenemos hoy es que está no representado de manera adecuada a la población. Dado que se refiere como una media internacional para estar, dicen, adecuadamente representados, que deberíamos ser, por ejemplo, deberíamos tener en el Perú más o menos entre 500 a 600 congresistas. ¿Qué les parece? El tema es el siguiente. Si hacemos esa propuesta a nivel político, de seguro que nos linchan. Y probablemente hasta quemarían el local donde funciona el Congreso. Pero tenemos que empezar a internalizar el contexto de la realidad con la que se debe convivir en sociedad, en una sociedad política, en democracia, en respeto a los derechos mutuos. Me he permitido sugerir lo siguiente, y lo reitero en estos últimos tiempos. Armemos un parlamento, o 3 parlamentos en el Perú. 130 norte, 130 centro y 130 sur. Que trabajen del 1 de enero hasta el 15 de junio. Del 16 de junio al 30 de septiembre se reúnen los 390 en Lima. Escuchan el mensaje del presidente de la República, aprueban el presupuesto y regresan otra vez a sus regiones. ¿A fin de qué? Internalizar los problemas de cada región para poder expresarlos en el Congreso. Amigos, ¿por qué encontrar un divorcio penoso? No todos conocen los problemas del departamento al que representan. Ojo, del departamento al que representan. Pero claro, se toman decisiones políticas porque la ley se aprueba para el Perú, no para mi departamento o el pueblo al que yo represento. Entonces viene una responsabilidad mayúscula del legislador. Y claro, reitero, es una reflexión académica. Los políticos en su momento quizá tomarán la decisión que corresponda y los electores nos vamos a adherir o rechazar las propuestas que ellos hagan. Como tal, esta representación política responde y representa desde mi paisano, el campesino, hasta los residentes de las zonas urbanas, hasta los expertos, hasta los científicos. Que no votaron por ganar, no, pues tú no has votado, pero ese es tu problema. El que fue elegido, ese nos representa a todos. Y hay un tema adicional, nos representa por 5 años, las 24 horas del día de los 5 años, porque por mandato de la Constitución su cargo, una vez que es elegido, es irrenunciable. Es ahí donde viene el problema de que tenemos que saber elegir a qué candidato delegamos nuestro poder para que en nuestra representación tome decisiones dentro de lo que es el colegiado del Congreso de la República. Tenemos entonces, amigos, de que dentro de lo que son el contexto legislativo, decíamos, reforma de la Constitución, puede aprobar en este caso, pues, leyes orgánicas para crear instituciones públicas a pedido del Ejecutivo, delega facultad legislativa en el Ejecutivo mediante resoluciones legislativas que se conoce como ley autoritativa de legislación delegada, modifica leyes ordinarias también, crea nuevas leyes también, y esa es su tarea legislativa. En cuanto al control o fiscalización que hace, su tarea es vigilar que los gestores públicos de las diferentes dependencias del Estado ejecuten el gasto del presupuesto en lo que está planificado y presupuestado, y que no se tenga que de repente malversar el dinero.
y en este caso, y una función especial, que es la que cumplen nuestros legisladores, en nombre de nosotros, es, por ejemplo, elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, que termina haciéndose una figura al elegirlo el Congreso, que representa al pueblo, es una elección del pueblo a los magistrados del tribunal, pero a través de ellos, que son la expresión del pueblo para representarnos. También eligen al defensor del pueblo, también eligen, con otras funciones especiales. Es un tema que muchos académicos inclusive lo ignoramos. El Congreso de la República tiene una función punitiva que nadie o muy pocos lo reconocen, o lo saben inclusive. Me refiero a que por mandato de la Constitución, el Congreso de la República tiene la facultad para destituir jueces supremos, a los magistrados del Tribunal Constitucional, fiscales supremos, miembros del Jurado Nacional de Elecciones, miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y alguien dice, oiga, ¿y se ha dado alguna vez? Por supuesto que sí. En 8 días destituyeron a un magistrado del ex Consejo Nacional de la Magistratura por inconducta funcional. Fue acusado por un aspirante a fiscal supremo. ¿Qué hizo el colegiado del entonces Consejo de la Magistratura? Oye, ¿qué hacemos? No nos vamos a sancionar entre nosotros. Que el Congreso vea qué hace. Lo derivaron a acuerdo de pleno, que el Congreso vea. ¿Y el Congreso qué hizo? Tomó el tema en 8 días, destituido e inhabilitado para ejercicio de la función pública por 10 años. Se acabó. Es el proceso sumario. Pero el tema es que hay que conocer de qué se trata y hay que saber cómo hacerlo también. No basta decir, oye, yo conozco una medicina X que hace bien, pero no lo ha probado. Es que lo leí en internet, dice, ¿no? Entonces el tema es, internalicemos el contexto teórico y verifiquemos con la realidad, sumado, por supuesto, al escenario de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a la jurisprudencia de la Corte Suprema y, ¿por qué no?, al contexto del derecho comparado, para quienes estudian derecho. Se refiere, en todo caso, el derecho comparado a el derecho, cómo funciona en situaciones similares, sancionando o protegiendo a la especie humana. Y eso se puede acoger como un beneficio en tanto no perjudique al administrado. Tenemos entonces, mis amigos, que este escenario nos conlleva a tener que decirles que nuestro Congreso orgánicamente tiene 2 áreas a través de las cuales funciona. Y estas áreas son, en el ámbito, digamos, político, del ejercicio de la función de los congresistas, se considera como la organización parlamentaria. Y en el ámbito de los trabajadores, del cual formo parte yo, se nos considera como el servicio parlamentario. La organización parlamentaria, cómo se administra, cómo funciona, está integrada por los 130 legisladores. A la vez, los 130 legisladores se organizan según su reglamento, ojo, que es la ley orgánica del Congreso. Y esta ley orgánica del Congreso tiene una particularidad. No tiene número. Si ustedes revisan, dice simplemente reglamento del Congreso y no tiene número. ¿Y saben dónde está lo particular? Que se modifica mediante resolución legislativa. Y a la fecha, por supuesto, el reglamento del Congreso tiene más o menos unas 250 a 300 modificaciones. ¿Por qué? Porque es la norma más elástica que tiene el país. En tanto, los actores políticos, que son nuestros congresistas, se tienen que poner de acuerdo y ir adecuando el reglamento a la coyuntura política. No pueden tener una camisa de fuerza. No es que no puedan salirse de la norma, no. Van a adecuar el reglamento para que les permita seguir actuando. No sé si ustedes han leído, por ejemplo, esta semana se ha propuesto, que es una modificación del reglamento, a una 4ª legislatura. ¿Por qué? Porque consideran nuestros congresistas que esa es la forma de habilitarse para poder seguir cumpliendo funciones. Entonces, a ello se suma la comisión permanente.
que es un órgano que por mandato de la Constitución está integrada por un número, dice, menor al 25% de la representación nacional, y en la cual, por supuesto, tienen que estar acreditadas todas las fuerzas, los grupos parlamentarios o las fuerzas políticas expresadas al momento en ese Congreso. Y fíjense qué curioso, es la única institución que no puede ser disuelta cuando se disuelve el Parlamento, por mandato de la Constitución. El presidente de la República puede disolver el Parlamento, pero menos la Comisión Permanente. Sin embargo, se convoca a las elecciones para completar el mandato. En este caso serían, digamos, eran 28 los integrantes de la comisión, 102 fueron disueltos. Al momento de elegirse, se han elegido 130. Una vez que se incorporan los 130, la comisión permanente que quedó en funciones también termina su mandato y se va disuelta con los 100, como en el caso, para completar los 130. Luego tenemos el Consejo Directivo, la Junta de Portavoces, la Mesa Directiva, que tiene la representación protocolar de la institución a través de la Presidencia. Y como ustedes conocen, la Mesa Directiva de nuestro Congreso está integrada por un presidente y 3 vicepresidentes, siendo una particularidad en este caso en nuestro país hoy, que quien es presidente del Congreso ejerce la función de presidente de la República, que es el señor Sagasti. Como tal, la primera vicepresidenta ejerce como interina también la presidencia del Congreso. Pero además de eso, tenemos que en nuestro Parlamento, para cumplir con sus funciones, trabajan 24 comisiones ordinarias. Estas 24 comisiones ordinarias tienen la responsabilidad de analizar técnica y legalmente los proyectos o iniciativas de ley que llegan por el ámbito de la materia a su competencia de comisión. El personal técnico dentro de la comisión hace una propuesta de dictamen que se llama predictamen. Aprobado por los congresistas integrantes de la comisión, se convierte en dictamen. Este dictamen pasa a ser, en todo caso, la materia prima o el material de trabajo que va a ser discutido en el Pleno del Congreso. Con ello, ¿qué tenemos respecto a lo que es el Congreso? Decíamos que los grupos parlamentarios en nuestro Parlamento de hoy tenemos que el reglamento dice que cada grupo parlamentario debe estar integrado al menos por 5 legisladores, o mínimo por 5 legisladores. ¿Y eso qué significa? De que si somos 4, no formamos grupo parlamentario. Óigame, pero la ley de partidos políticos dice que si pasa la valla electoral, mi partido al que yo represento, puedo ser 1. Sí, pues, vas a ser 1, pero una vez que llegas al Congreso, tienes que formar o adherirte a algún grupo político para ser grupo parlamentario, si no seguirás siendo 1. Y si sigo siendo 1 a los 5 años, sí, vas a seguir siendo 1. Para esa realidad, el reglamento del Congreso dice que serás un grupo especial. Solo podrás presentar iniciativas, pero no podrás integrar ni mesa directiva, ni comisiones, ni nada parecido. Pero si vas a votar, sí votarás por lo que te parezca, ¿no? Entonces, amigos, la administración del Congreso, es decir, el servicio parlamentario, tiene un escenario. El oficial mayor del Congreso es la autoridad administrativa de mayor jerarquía administrativa en la institución. Tanto así que inclusive cuando se disuelve el Parlamento o hay gobierno de facto, el funcionario denominado oficial mayor, que no es un efectivo militar ni policial, sino es un profesional que tiene ese nombre por el cargo que ostenta, se convierte en el titular del pliego Congreso de la República. Y así es, va a ser el responsable de la ejecución del gasto del Congreso como institución. Y claro, también tenemos dependencia, como se dice, de la oficialía, de la administración, la Dirección General Parlamentaria, digamos que es el suboficial mayor o el adjunto, la Dirección General de Administración, y también la Oficina de Auditoría Interna o de Control de la institución.
que en este caso el jefe usualmente lo designa la Contraloría General de la República. El trabajo de las comisiones concluye con un dictamen. Este dictamen, el presidente de la comisión lo eleva a la presidencia del Congreso mediante oficio para que con el Consejo Directivo lo pongan en agenda. ¿Y qué implica eso? Es la agenda que va a verse en la sesión plenaria del Congreso. Una vez puesto en escena el dictamen, lo sustenta el presidente o alguno de los miembros de la comisión a quien le deleguen y se pone al voto de los 130. Si es aprobado por la mayoría de votos, o depende del tipo de norma, por ejemplo, si es una ley de reforma, necesita mínimo 87 votos. ¿Qué pasa si no tiene 87? No hay reforma. Pero si es una ley ordinaria, va a depender del quórum. Y una vez aprobado este producto, se denomina autógrafa de ley. Ojo, aún no es ley. Y los medios de información difunden, dice, se aprobó la ley de AFPs, ¿no, mis amigos? Se aprobó la autógrafa. Y es decir, venden ilusiones falsas. ¿Por qué? Porque esta autógrafa, por mandato de la Constitución, tiene que ser enviada al Poder Ejecutivo para que el presidente de la República y el Consejo de Ministros, después de su evaluación, si consideran que es pertinente, lo promulgan. Si no es así, lo observan. Y cuando no quieren hacerse problemas, también se lo creo lo real, ni lo observan ni lo publican. Lo dejan ahí. ¿Qué pasa si lo publican? Recién se hace ley. ¿Qué pasa si lo observan a la autógrafa? Regresa al Congreso como proyecto de ley. Ojo, no hay autógrafa, desaparece. No hay dictamen, desaparece. No hay dictamen, desaparece. Vuelve como proyecto de ley. Ante esta realidad, el Congreso tiene tres opciones de respuesta. La primera, digamos, insiste en su texto original. La segunda, acepta la observación. Eso se denomina allanamiento. Y cuando no lo promulgan ni lo observan, el presidente del Congreso queda facultado para su promulgación. Ojo, una cosa es facultado y otra cosa es obligado. ¿Estamos? Queda facultado. Por lo tanto, si quiere también lo promulga, si no, lo deja ahí. Cintia, te ruego un ratito, terminamos esta parte y con mucho gusto te doy la palabra. Anota para que no te olvides lo que quieres preguntar. ¿Ya? Decíamos entonces, amigos, que esto pasa de esa forma. Y claro, hay diversos procesos, por ejemplo, de toma de decisiones a nivel colegiado dentro del Congreso. Por ejemplo, la primera de ellas es la elección de la mesa directiva. Pueden elegir, pueden participar 2 o 3 listas o las alianzas. Y también llega un momento dado en que se ha cambiado el escenario tradicional en nuestro Congreso. Casi siempre la presidencia estaba en tu caso, en algún representante vinculado al Ejecutivo. En el gobierno del señor Humala, me parece que fue, las minorías, sí, fue exactamente en este caso, que era una bancada mayoritaria. En ese entonces, por ejemplo, las minorías tomaron la administración del Congreso. Es decir, las minorías se agruparon y le ganaron a la representación política del gobierno de turno. Oiga, ¿pero qué pasó? Simple. La mayoría de la bancada del grupo, en este caso del gobierno de turno, empezó a dejar de apoyar al gobierno de turno, empezaron a renunciar. Entonces terminaron en una minoría. Y las minorías que estaban hace 4 años, el último año tomaron la representación del Congreso, en la que fue elegido el señor Luis Eberico como presidente del Congreso. Es decir, también se dan, sí se dan en nuestro país. Entonces, mis amigos, aquí debemos precisar respecto a lo que les comentaba el contexto de lo que es el proyecto de ley. Por mandato de la Constitución, en su artículo 31, se reconoce nuestro derecho político y también la iniciativa de presentar propuestas legislativas. ¿Y eso qué significa? De que nosotros como ciudadanos podemos presentar, claro que sí. Pero para poder ejercer ese derecho que nos reconoce la Constitución, tenemos que contar con una norma habilitante para ese derecho. Y esa norma es la Ley 26.300, llamada de Control y Participación Ciudadana.
en la que nos va a decir qué requisitos tenemos que cumplir para hacer el ejercicio de ese derecho político respecto de presentar proyectos de ordenanza municipal, proyectos de ordenanza municipal, distrital y provincial, proyectos de ordenanza regional, proyectos de ley, incluyendo proyectos de reforma constitucional. Es decir, amigos, pasamos por todo un escenario normativo que nos habilite ese derecho. Una vez, en principio, el proyecto empieza con la creación teórica respecto a que hemos identificado un problema y que consideramos que mediante una ley se puede resolver. Una vez que tenemos la concepción de la iniciativa, hay que justificarlo de manera social, política y económica. Y esta iniciativa, una vez que está concretada, se puede presentar por mesa de partes del Congreso. Pero si es iniciativa ciudadana, hay que llevarlo a que el Jurado Nacional de Elecciones con la RENIC y la OMPE acrediten las firmas que nos requieren para que sea iniciativa. Y después de eso, el Jurado Nacional de Elecciones, mediante oficio, lo envía al Congreso de la República para su trámite ordinario. Porque, ¿qué nos dice el artículo 107 de la Constitución? Fíjense, dice, el presidente de la República y los congresistas tienen iniciativa de ley. Y la pregunta es, ¿y por qué el presidente de la República no presenta iniciativa de ley? Porque ese artículo todavía no tiene desarrollo legislativo. Y porque además, por el mandato del artículo 128 de la Constitución, tenemos la limitante siguiente, que el presidente de la República no puede, como dice, dispararse por su cuenta. Necesita el aval del Consejo de Ministros, y si no tiene el apoyo del Consejo de Ministros, no hay proyecto que valga. ¿Y saben por qué? Porque el presidente de la República, una vez que presta juramento, tiene la condición de que no se le puede acusar de nada. Inimputable se llama eso. A menos, por supuesto, que incurra en flagrante delito, como no convocar elecciones o obstruir el funcionamiento del Congreso. Entonces puede ser causal de vacancia, inclusive. Entonces, mis amigos, el tema de la dinámica del ejercicio del poder político y de la convivencia de las instituciones es muy interesante, y claro que sí. Y qué mejor forma de poder, en todo caso, compartir con ustedes experiencias vividas dentro de la institución, a efectos de que ustedes conozcan un poco más de la institución y no que solo se queden con lo que difunden los medios de información. Ojo, que responden a grupos económicos y de interés político. Ustedes, para tener una real noticia de la institución, tienen que primero conocer la institución. Y les hago la sugerencia que hago en todos los escenarios donde participo. Nunca opinen de lo que no saben. No nos causa pena de muerte. Todos ignoramos algo. Y se es uno más íntegro y más honesto cuando dice, no, eso no lo sé. Pero no dar una respuesta para no dejar de dar respuesta y más bien confundir más. Me hace acordar a una experiencia que tuve académica con unos colegas en el CAEM. Hizo una pregunta sobre economía y geopolítica y el profesor de ese entonces le dio una respuesta inventada y el participante le dice, le agradezco mucho, ahora sí tengo que estudiar más porque me he confundido más. Muchas gracias, profesor. Y creo que eso no corresponde a un escenario académico. No, uno no pierde nada diciendo, eso no lo sé, porque no sabemos todos todo. Hay muchas cosas por cubrir. Imagínense, en mi vida yo tengo los últimos 40 años estudiando. Tengo 2 doctorados, tengo 2 maestrías, y cada vez estudio más y veo que me falta conocer más. Es decir, es infinito el conocimiento, y un solo ser humano no puede tenerlo todo. Tenemos partes, y no tenemos el contexto. Entonces, amigos, el proyecto de ley tiene una estructura formal, digamos, una plantilla, que si ustedes revisan la página web del Congreso, toditos tienen la misma estructura. ¿Y qué dice? Sumilla. Y ojo, la sumilla es un resumen, no es una suma chiquita, ¿no? No es una suma chiquita, sino sumilla es un resumen de la propuesta de ley que al final termina siendo inclusive el futuro título de la ley. Luego, ¿qué dice? Identidad del autor. El congresista fulano de tal, integrante del grupo parlamentario tal, presenta en el marco del artículo 107 de la Constitución la siguiente iniciativa de ley. Luego dice, exposición de motivos. ¿Por qué consideramos que esta iniciativa tiene que presentarse?
¿Qué objeto tiene? ¿Cuál será el beneficio que va a dar? Y también te pide análisis costo-beneficio. ¿Cuánto va a costar la aprobación de esa norma? Y recuerden que el legislador no tiene facultad de generar gasto público. Y si no tiene facultad para generar gasto público, entonces no puede el candidato ofrecer que va a construir puentes o que va a hacer que se construyan postas médicas o colegios en tu región donde es candidato. Creo que podemos empezar con lo siguiente también de experiencia aprendida. Todos los candidatos a congresistas en nuestro país deben empezar por leer la Constitución y el reglamento del Congreso para que sepan qué limitaciones tienen y no tener que ofrecer lo que no pueden cumplir. Yo estuve una vez en Moquegua, hace 10 años más o menos, y encontré, por ejemplo, la oferta electoral de un candidato. ¿Saben qué ofrecía? Nombramiento a todos los trabajadores contratados en el sector público. Cuando llegó al Congreso se encontró que lo que él había ofrecido no tenía forma de ser real y se limitó simplemente a terminar su mandato a los 5 años, y lo más gracioso fue lo siguiente: fue postulante para una reelección. Y por supuesto que no volvió a ser elegido. Luego tenemos también que en este formato nos pide que se explique la vigencia o el efecto que va a tener la norma de ser aprobada en la legislación nacional. Si es una ley nueva, por supuesto que será primero que se incorpora al derecho positivo nacional, segundo que el efecto que va a tener es, digamos, nuevo, pero si es una ley que modifica, ¿el efecto cuál va a ser? Que modifica la ley que estaba vigente, o que la deroga, por ejemplo. Luego tenemos que, nos pide también que se acredite la incidencia ambiental cuando corresponda. Y también se tiene que hacer un argumento técnico de que la incidencia ambiental no tendrá ningún efecto en el ambiente nacional. Y, naturalmente, viene un escenario como el tema de la parte resolutiva. Casi siempre en el artículo 1 se debe consignar el objeto de la ley. Entonces imaginemos el escenario siguiente. Artículo 70 de la propiedad. Ley de reforma constitucional del artículo 70. Artículo 1. ¿Cuál es el efecto de la ley? El efecto de la ley, o el objeto de la ley, perdón, el objeto de la ley es que modifica el texto del artículo 70 de la Constitución, cuyo texto será el siguiente, y se pone el texto que se está proponiendo como propuesta de reforma. Entonces, amigos, después de ello tenemos un escenario que por supuesto va a un contexto de formalidades. Y es ahí donde mi persona tiene una apreciación conceptual distinta a lo que está expresado en el formato. Y me refiero puntualmente a lo siguiente. Nos dice lo siguiente el formato. Norma derogatoria. ¿Y por qué estoy en desacuerdo? Dice simplemente, se ha hecho un cliché. Deróguese todas las normas que se pongan en la presente ley. ¿Perdón? ¿Podemos hablar en derecho de manera tácita o de manera expresa? Considero que en derecho se habla de manera expresa, en el texto literal de la norma. Y por lo tanto debería decir norma derogatoria. Ok, deróguese la ley número tal, el decreto super X, o sea, numerar todas las normas que deroga esta norma que aprobamos, y no hacer lo que hace el Tribunal Constitucional también, por si acaso, no es solo el Congreso. En una demanda de inconstitucionalidad, ¿qué dice el Tribunal? Procedente la demanda de inconstitucionalidad contra la ley número tal, y le agrega, y normas conexas, perdón. ¿Y quién va a poner las normas conexas? Bueno, verán, entonces las normas conexas ustedes vean cuáles son. Pero es que creo que debemos sincerar el escenario. ¿Qué tenemos? Y las formas conservarlas. ¿Para efectos de qué? De que tengamos que saber de qué se trata. Porque imagínense ustedes, hay gente que inclusive cree de que basta la demanda de inconstitucionalidad para que la ley no tenga aplicación, y eso es falso. La ley sigue vigente hasta que el legislador negativo, que es el Tribunal Constitucional, mediante sentencia, diga que procede o que es fundada la demanda, y como tal, inconstitucional la norma. De no ser así,
el efecto jurídico sigue vigente. Bien, con ello concluyo mi intervención y ahora sí, Cintia, por favor, te escuchamos. Cintia, creo que estás en condición mudo. ¿Ahora puedes hablar, Cintia? Hola. Cintia. Bueno, no se escucha, Cintia, nada. Creo que te han puesto en condición mudo. Le hemos dado la opción del micro. Ahí está. Sí, ya Ya está. puedes hablar, dicen esto, Cintia. Sí, estaba intentando, pero estaba muteada. Doctor Rioja, le he escuchado acerca sobre la iniciativa legislativa y los proyectos ley. Tengo conocimiento, porque le he hecho seguimiento, mi padre, bueno, ya falleció hace 2 meses y es militar. Habían ya a la fecha 11 proyectos desde el año 2000, si es que mal no me equivoco, sobre la devolución de fondos del FOBINFAP. Yo me imagino que usted sí lo habrá escuchado, ¿no? Por los años que tiene ahí en la institución. Estos proyectos ley que se han presentado como lo menciono en reiteradas veces y siempre se han ido al archivo. Se ha presentado la iniciativa legislativa, se han ido a informes, han citado a las instituciones, ¿no? Estas 3, 4 instituciones. Se fue tu sonido, Cintia. Y creo que se descolgó también. Qué penita. Hola, Cintia. Creo que se desconectó su... Sí, al parecer tiene algún problema de conexión, doctor. Sí. Bueno, si no hay alguna otra inquietud, esperemos de repente a Cintia por un ratito y ya ves, ahí está, Anthony. Habilítenle a Anthony, por favor. Después también tiene Kenny. Buenos días, doctor. ¿Me escucha? Sí, sí, adelante. Sí, con respecto, estaba atento a su explicación en esta ponencia. Le quería preguntar, para usted, ¿cuál es el punto más importante al presentar un proyecto de ley? Porque nos ha explicado, ¿no? Partes positivas, la parte resolutiva, pero para usted, ¿cuál es el pilar importante para que nosotros podamos presentar un proyecto de ley y que pueda ser de interés general y para que pueda ser aprobado, ¿no? Claro que sí, Anthony, con mucho gusto, fíjate. Para mí, la parte principal o más importante de la iniciativa legislativa es que el autor haya encontrado precisamente un problema que con la norma pueda ser resuelta. De otro modo, simplemente le va a servir para acumular, digamos, data. Lo que nos pasó en el 2001-2006. En el Congreso del 2001 al 2006 se tenía el siguiente criterio. Era mejor legislador aquel que presentaba más iniciativas legislativas, siendo que inclusive algunos ex legisladores presentaron y que fueron cuestionados públicamente. Una legislación sobre, recuerdo, artesanía, me parece que es, que una legisladora lo hicieron puré mediáticamente. Había transcrito una ley de México que tenía que ver con artesanía en México, en artesanía del Perú, y ni siquiera lo corrigieron el nombre de las instituciones. Es decir, en México hay Secretaría de Economía, se mantuvo así, y cuando había sido el Ministerio de Economía. ¿Qué hizo la legisladora? Dijo, esta es culpa de mi asesora que me ha hecho meter la pata, así que la asesora despedida. Reitero, el criterio debe ser proponer una iniciativa legislativa para dar respuesta a solucionar problemas nacionales. ¿Qué implica eso? De que un problema, por ejemplo, con la caña en Lambayeque, no es nacional, es regional. ¿Quién tiene que resolverlo? El gobierno regional. ¿Mediante qué? Que se construye una ordenanza regional, si fuera necesario, o de repente a través de la Dirección de Agricultura, mediante una resolución directoral, sería suficiente. La justificación
también se hace importante, pero digamos que es el insumo para que el principal tenga admisibilidad de los 130 y voten porque se apruebe. ¿Y saben por qué? Porque el efecto jurídico también tiene que ser eficaz. ¿Y eso qué nos implica? Amigos, tenemos varias leyes en el Perú hasta hoy, de hace unos 10 o 20 años inclusive, algunas que están vigentes, pero dentro de sus disposiciones complementarias o finales dice que el Ejecutivo dará el reglamento en los próximos 60, 90 o 180 días. Han pasado 10 años y aún no hay reglamento. Por lo tanto, esa ley es inaplicable porque le falta reglamento. ¿Saben por qué? Porque está a condición de. Y como no hay esa condición, no hay ley. Sí que mi. A ver, por favor. Buenos días, ¿me logra escuchar? Sí, Kemi, adelante. ¿Sí, me logra escuchar? Sí, por favor, te escuchamos, Amy. Ya, les saluda Kemi Hidalgo Suyo, de la región Lambayeque. Bueno, mi pregunta y lo que tengo la duda existente desde hace tiempo es de que yo quisiera, si usted me la puede resolver, es de que en lo que es, se sabe que en nuestro Estado democrático tenemos una sociedad de mercado, ¿no? Pero lo que quisiera saber es que esa sociedad de mercado se puede revertir, ya que se sabe que el comercio informal, por ejemplo, en nuestra región Lambayeque, es más del 60%. Tenemos esa problemática. Además de esa problemática, se tiene también la problemática de los cobros de bonos. Entonces, quisiera saber qué tan para usted sería factible cambiar la sociedad de mercado, el régimen económico que tenemos en la Constitución. Sí, fíjate, el tema pasa por lo siguiente. En principio, el contexto del régimen de mercado que tiene nuestro país es producto del llamado neoliberalismo o el nuevo liberalismo, si quieres. En tanto esté en la Constitución, dudo mucho que alguna autoridad regional o local pueda modificarla. La única forma de que pueda cambiar esto es que se haga una reforma de la Constitución en el capítulo económico y, por supuesto, se tendría que proponer una nueva alternativa de modelo económico a efectos de que si lo aprueban se tenga que implementar. Eso si no camina. ¿Y cuáles serían las consecuencias de este cambio? Un ejemplo. Las consecuencias de eso es que tendríamos que adecuarnos todos al modelo nuevo. De momento, fíjate lo que nos ha generado el liberalismo, neoliberalismo. Nos está generando, por ejemplo, el contexto de que el criterio de la Constitución, establecido también, que dice que en el ámbito, por ejemplo, económico, para efectos puntuales, tributario, no son confiscatorios los tributos y que somos iguales entre desiguales. ¿Y eso qué significa? Óigame, particularmente les comento mi caso. Yo pago doble tributación porque suman mis ingresos de quinta categoría. Yo hago docencia en universidades, como fue leída en mi hoja de vida, en posgrado, los últimos 10 años, por ejemplo. Dicto en maestrías y doctorados y a mí me pagan honorarios profesionales por eso. Entonces, ¿qué hace la SUNAT? Como todo está, digamos, en línea y está sistematizado, me acumulan todos mis ingresos de mi sueldo de quinta categoría y de mis ingresos por docencia universitaria. ¿Qué dice la ley de tributación? Ojo, y en todos me descuentan impuesto a la renta. En todos me descuentan ONP, porque no estoy en AFP. Y en todos me descuentan los impuestos de ley. Pero concluido el año fiscal, entre enero y marzo, la SUNAT me dice, señor Rioja, usted se ha excedido de las 7 UIT que manda la ley exentas de impuesto. Sobre esta diferencia, si usted ha ganado 100,000 soles más, va a pagar 10%. Si gana 150,000, 15%. Si ha ganado 200,000 adicionales, 20%. Óigame, o sea que yo trabajo para pagar impuestos para la SUNAT. No les miento, los últimos 10 años, todos los años tengo que pedir fraccionamiento. Porque estamos con este sistema de mercado que refieres y a quienes estamos en el escenario formal nos hacen pagar doble tributación. Cuando, por ejemplo, el contexto del mercado informal
Si estaría tributando, probablemente nuestra obligación sería menor y no estaríamos tributando doble. Pero ahí viene un escenario concreto, la deficiencia de las instituciones para cumplir su tarea, en este caso, la SUNAT. Gracias. Cintia, tal vez puedes ahora terminar tu inquietud. Sí, doctor Rioja, para continuar con respecto a lo que usted estaba mencionando sobre los proyectos de ley, quería terminar la idea. Como le mencionaba, se había presentado el proyecto de ley para la devolución de los fondos del Fondo Militar Policial para Vivienda, pero esto, como le repito, se ha presentado en reiteradas veces. Si es que usted nos menciona de que hay una libertad, ¿no? Del grupo que lo ha presentado para aceptarla o no, o del Congreso para aceptarlo o no, si es que estas han sido presentadas en reiteradas veces y han terminado en el archivo y se han vuelto a sacar, como le repito, varias veces, ¿cuál sería el problema o por qué no pasaría si se ha presentado todos los testimonios, se han presentado los argumentos, se ha presentado esto que existe, ¿no? Estos fondos. ¿Por qué no podría haber ya sido una ley promulgada esta presentación de la devolución de fondos? Si se ha presentado en reiteradas veces, o sea, si está pasando por varios filtros, por varias situaciones, ¿por qué no? Fíjate, Cintia, ahí te sugiero lo siguiente, si tienes de repente acceso a los autores, para que pueda tener éxito esa iniciativa, requiere de un informe técnico económico del MEF. Solo así, no solamente lo aprueba el Congreso, sino, digamos, es un adelanto, si quieres, de promulgación de la autógrafa. Si no hay ese informe técnico económico que implica que en Economía y Finanzas acredita disponibilidad de fondos para la devolución, no siempre van a objetarla bajo el contexto que tú refieres. Entonces el camino es ese. Si Economía no autoriza, no habilita, lamentablemente se ratifica lo que les había dicho de que el congresista no tiene facultad de generar gasto público. Entonces me debería decir, oiga, pero son fondos propios de los integrantes de la institución. Sí, pues, pero ¿quién lo administra? Probablemente dentro de la misma institución de la FAP, y la FAP, que es una institución de las tres del Ministerio de Defensa. Como tal, lo administra el Ministerio de Defensa, como tal es institución pública, que quizá debieron haber hecho una asociación externa a la institución y no sé si hubiera funcionado, porque entiendo que son descuentos de planilla que se iban a ese fondo. Así es. Entonces, así es, doctor. Es ahí donde está el nexo, digamos, de dependencia y de impedimento para que eso sea aprobado. Es decir, la caja pública del Erario Nacional, Economía y Finanzas, termina siendo el administrador. Y si este administrador no dice de que hay dinero para que puedan devolverse, como el caso del FONAVI, claro, tendrían que ir a un escenario similar para que mediante referéndum igualmente se apruebe que les devuelvan ese contexto. Claro, doctor, porque incluso aparte de la presentación de los proyectos de ley, hubo iniciativa legislativa en donde se recopilaron las firmas y se presentaron a nivel nacional toda esta petición, pero en realidad, como usted menciona, si es que ahora recién lo comprendo, ¿no? Y muchas gracias, porque en realidad se discutía mucho sobre la administración de los fondos, ¿no? Que si eran unos fondos que habían salido de la remuneración y estas remuneraciones, pues, no pueden ser tomadas para otros fines más que las que se ha propuesto, entonces deberían de ser devueltos, pero creo que ahí ya está un poco más más explicado y en ese proceso creo que entiendo mejor el por qué no se ha aceptado ese proyecto de ley o esa iniciativa, ¿no? Muchas gracias, doctor. No, con mucho gusto, espero haberte ayudado, encantado. Bien, amigas y amigos, como todo en la vida tiene que terminar. De mi parte, espero haber cumplido con ustedes, desearles a todos éxitos, no dejen de estudiar, que nuestro país solamente con su aporte va a cambiar y no esperen que otro cambie, empiecen por cambiar ustedes. ¿Y eso qué implica? Comprométanse con ustedes, que ese compromiso va a redundar en sus familias, en Lambayeque, en el Perú y en el mundo. Muchas gracias. Mejor día. Hasta pronto, chicos. Muchísimas gracias, doctor Jorge Rioja Vallejo. El día de hoy hemos culminado con la conferencia de formación parlamentaria. ¿Sí? Ok, gracias. Buenas tardes con todos. Hasta luego.